las mujeres de Hernán Cortés. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Has de saber que en torno a esta figura de este invasor, Hernán Cortés, gira una leyenda de que todas las muertes de las mujeres que él tuvo o que estuvieron cercanas a él, tuvieron muertes sospechosas. Entre ellas, las que más destacan, de las que sospechosamente fallecieron, son Catalina y la Malinche. Por lo tanto, te diré que tal vez sea por coincidencia, pero no puede haber tantas coincidencias en la misma persona y en la vida de un individuo como Hernán Cortés, que ordenó la matanza de Cholula. Recordemos, de manera, es como cuando alguien te apuñala por la espalda. Eso lo hizo Hernán Cortés en Cholula. Masacró una población indefensa de una manera desconsiderada, y por los lugares que pasaba, por todos los pueblos, poblados, y en su ruta hacia el encuentro con Moctezuma, todos los originarios de Mesoamérica, del México de aquel tiempo, o del México actual, de la Mesoamérica de aquel tiempo, perdían extremidades, ojos o la vida. Por coincidencia te diré que todas las mujeres que estaban en contacto con Hernán Cortés fallecieron de forma misteriosa. Algunas cuando el conquistador ya se involucraba sentimentalmente con otras mujeres que le servían estratégicamente para sus anhelos de consolidar su poder y someter a los pueblos originarios. No se sabe con exactitud con cuántas mujeres estuvo Hernán Cortés, pero sí se sabe que llegó a tener 11 hijos que él reconoció con 6 mujeres. Pudieron y lógicamente fueron más, pero él no le dio importancia a ninguna de ellas. Entre todas ellas, la Malinche fue bautizada por los españoles como Marina, y todas y cada una de las indígenas fueron bautizadas para poder estar con Hernán Cortés, y de esa manera él se justificaba que llevaba el evangelio, llevaba las tradiciones españolas y estaba salvando de la barbarie a ojos del buen salvaje, que era la mirada con que llegaban los españoles en 1519 a 1521, llegaban con la mirada europea del buen salvaje. Te diré que no se sabe con exactitud cuántas mujeres tuvo, pero hay dos que resaltan, ya que las une una fatídica coincidencia y que son las que más importancia revisten. Ambas murieron en circunstancias muy poco claras, coincidentemente cuando Hernán Cortés iniciaba una nueva relación sentimental con alguna otra mujer que le servía en ese momento para sus anhelos de consolidar su poder y someter y conquistar a los pueblos originarios de México. Antes de su primer matrimonio, Cortés tuvo un romance en Santiago de Cuba con Leonor Pizarro, mujer indígena de la isla con quien procreó su primera hija, Catalina Pizarro. En 1514 Catalina llevaría el apellido de su mamá, pero en 1529 Cortés la hizo legítima y cambió su nombre de Catalina Pizarro a Catalina Cortés. Unos pocos años después, y después de que ya había conseguido ser el gran conquistador de México, o de la Nueva España. Ahora bien, Catalina Suárez es extraño porque tenía el mismo nombre que la hija de Cortés. Fue la primera esposa de Hernán y, a pesar de que no tuvieron hijos, fue muy importante en la vida del conquistador. Se trató de una mujer que emigró a tierras españolas por un mejor futuro, ya que eran de bajos recursos. Sin embargo, no se conocieron ahí. Suárez fue la primera de muchas esposas que tuvo Hernán Cortés, y se conocieron en 1512 y se casaron en Cuba 2 años después. Se presume que Catalina era una pareja sumamente enamorada de Hernán Cortés. Sin embargo, una noche de noviembre de 1522, Catalina fue encontrada muerta en su cama. Se sospecha de Hernán Cortés. Aunque hay que recordar que Catalina emigró a tierras españolas con su familia para poder tener un mejor futuro. De acuerdo a José María González, historiador e investigador español, en 1509 Catalina y su hermano lograron ser parte de la corte que acompañaba a María de Toledo, esposa del gobernador Diego Colón, hermano de Cristóbal Colón. En 1512 Catalina se fue a Cuba, pues era una isla que se acababa de conquistar. Ahí conoció a Hernán Cortés, quien ya tenía una hacienda y trabajaba como escribano, persona que se dedicaba a copiar y escribir documentos amanuense. Se cree que Hernán Cortés conquistó a Catalina Suárez por puro entendimiento. Sin embargo, en 1514 se casó con Catalina Suárez por presión de Juan Suárez, hermano de Catalina. Con el paso del tiempo su relación mejoró, pero se separaron años después porque Cortés tuvo que salir de la isla. Ya sabemos que tuvo que salir de la isla porque quiso venir a conquistar el imperio azteca.
Durante la conquista y después de ella, Hernán Cortés tuvo romances con indígenas, incluso llegó a tener múltiples hijos con diferentes mujeres. Pero a nadie, a ninguna reconoció y solamente reconoció a 11 hijos de los cientos de mujeres que se calcula pudo haber tenido. Reflejan una pareja enamorada y de vida feliz, Catalina y Hernán Cortés, hasta que Cortés partió hacia México en 1519, a la conquista del Imperio Azteca. Esto lo detalla el historiador José María González. Sin la Malinche no se hubiera consumado la conquista, se dice, pero también tenía otra lengua, otro español renegado que ayudó a Hernán Cortés. Podían haber sido dos traductores, uno de los que rescató en la matanza de la caída de los reinos chontales. Ahí rescató a un español, lo liberó y lo hizo una de sus lenguas. La otra lengua es la Malinche. Tenía dos lenguas, dos personas que le informaban de manera oportuna y a ciencia cierta de lo que querían los naturales. Hernán Cortés partió de Cuba a Veracruz en 1519 para empezar la conquista en tierras aztecas. En su llegada fue recibido con regalos, entre ellos una mujer indígena que servía como traductora. Ella, esta mujer indígena traductora y otras 19 mujeres fueron regaladas después de la derrota de los mayas en la batalla de Centla y de los reinos chontales. Malintzin o Marina, la más traidora de todas, mejor conocida como la Malinche, que no se debe reivindicar una leyenda que no es negra sino es más que la realidad, y cuyo nacimiento no se sabe precisamente, pero se ubica entre 1501 y 1504, fue una mujer indígena de origen chontal del poblado de Painala, en el actual estado de Veracruz. Recordemos que ella, y gracias a ella supo y la quisieron salvar mujeres que la vieron como una jovencita indefensa en Cholula, y le avisaron de que tal vez pudiese haber un ataque por parte de los aztecas. Ella lo dijo a Cortés, ella provocó la masacre, ella ocasionó la matanza de Cholula de manera indirecta, porque a ciencia cierta ya era una decisión que había tomado Hernán Cortés y estaba usando sus estrategias aprendidas en España para poder destruir la población de Cholula. Regresando a esto, te diré que en este caso la Malinche, la traidora más grande que ha existido en relación a la historia de México, fue quien se quedó al lado de Cortés y lo acompañó por un par de años. Ambos tuvieron un romance mientras él estaba casado con su primera esposa, Catalina Suárez. Después misteriosamente fallece Catalina Suárez, más adelante también misteriosamente va a fallecer la Malinche, e incluso ya no era necesario porque él se la había regalado a uno de sus subalternos. Tuvo hijos con todas, a algunos reconoció y a otros no. Durante la conquista y después de ella, Hernán Cortés tuvo romances con cientos de mujeres indígenas, obviamente de manera obligada. Eso de que le regalaban mujeres está en entredicho porque la historia la hacen los vencedores. En este caso lo está relatando el mismo español que se quiere vanagloriar, quiere endulzar, enaltecer y relatar una mejor historia de lo que realmente ocurrió. Por lo tanto, la entrega de mujeres indígenas era una costumbre de los aztecas, pues ellas servían de amas de casa y de cocineras para ellos, lo cual hay que poner entre comillas, porque es una costumbre que están relatando los españoles. Puede no ser así, puede no ser cierto lo que ellos están manifestando. Hay que estudiar y analizar más la historia, a ver si en verdad había zompantes, sirve a manera de ejemplo, de calaveras reales humanas y que fueran personas que hubiesen sido sacrificadas, pero que a ciencia cierta se compruebe, no nada más porque hayan visto una imagen en una pared y crean que esa es la interpretación. En pocas palabras, a la mirada del buen salvaje, es correcto decir por parte de los españoles, para alabar y exculparse, que los indígenas regalaban mujeres, lo cual no puede ser cierto, que regalaban a sus hijas y a las princesas. Eso parece más que falso. Les voy a poner un ejemplo. Cuando Genghis Khan fue conquistando todos los grandes reinos de toda Asia Central, en ese momento, él decía que no había mayor gozo que sacrificar a tus enemigos y llevar a la cama a las esposas y a las hijas de los vencidos. Eso decía Genghis Khan. Y también, si nos vamos a esa situación, y también el Gran Mongol, si nos vamos a esa situación, es lo mismo que ya sabían los españoles, porque eso es historia anterior que llegó a España antes de que Cortés llegara a América. Por lo tanto, es una explicación, una justificación de tropelías que cometieron en relación a las mujeres indígenas, exculpándose, diciendo que era una costumbre de los aztecas entregar mujeres, lo cual hay que analizar con comillas.
Puede ser, puede no ser. En mi opinión pienso que se ha exagerado y que nunca le regalaron ni una sola mujer a los españoles. Ellos lo hicieron a la manera del gran mongol. Delante de, como decían, llevar a la cama a las hijas y esposas de los vencidos. Cortés se dio cuenta que la Malinche la podía ayudar para algo más, ya que ella hablaba náhuatl, lengua de sus padres, y maya, idioma de sus primeros amos, y el español. Por lo tanto, aprovechó esa oportunidad y decidió hacer lo posible para que beneficiarse de esa situación, y fue su traductora. Cortés tuvo suerte con la llegada de la Malinche a su vida, pues ella se convirtió en pieza clave para las negociaciones que tuvieron con Moctezuma. Imagínense si lo hacía o no lo hacía bien, dependía del capricho de ella traducir o no lo que ella quisiera. Al volverse, esta se volvió la Malinche la guía e intérprete durante la mayor parte de la conquista, y muchas situaciones como la de Cholula fueron por la mala información que proporcionó la Malinche. Hernán Cortés le prometió a Marina la libertad y un mejor futuro, con tal de que le ayudara a comunicarse con los indígenas para así comprender su entorno y saber cómo empezar a hacer negociaciones que lo beneficiarán a él, únicamente a él y a los españoles. Sin embargo, él no pensó que su relación fuera más allá al grado de llegar a tener hijos juntos. Lo cierto es que todas las mujeres que llegaron a la vida de Hernán Cortés de manera misteriosa fallecían. Tomemos en cuenta que tuvo cientos de indígenas y que tuvo algunas que él reconoció como su primera esposa, Catalina Suárez, y como Marina. La realidad, la evidencia y lo que sucedió está en los hechos. Todas son misteriosamente fallecidas. Por lo tanto, tu opinión es muy importante. ¿Tú qué piensas, tu amigo Megóforo? Hasta pronto. Ojo, era el típico español. Hasta pronto.